como buitres a tratar de tomar Los lo que contratistas queda, ¿no? van mucho en la parte petrolera, pero después estaba todo el tema de lo que suponía la reconstrucción y la construcción, o sea, compañías yendo a armar reconstrucción, y fueron algunas a construir. Pero te podría decir que la parte de la reconstrucción o construcción de Irak ha sido muy poco, mucho menos de lo que se quería hacer. No quiero poner la palabra fracaso porque para eso tendría que evaluar qué es un fracaso, pero digo, claramente si se pretendía 100 se estuvo llegando a 20. A ver, en términos económicos, yo me acuerdo cuando se hacía la invasión a Irak, está bien, las armas no existían. Entonces muchos decían, bueno, entonces ahora Estados Unidos lo que va a lograr es controlar el petróleo, va a manejar el precio del petróleo, va a haber mucha plata y muchas empresas beneficiadas con la reconstrucción de Irak. Es decir, es un gran negocio. Vamos a ser claros, para Estados Unidos no fue un gran negocio. Es decir, ni el precio del petróleo se modificó, no pudieron aumentar la capacidad de exportación de petróleo de Irak, no pudieron hacer un plan de reconstrucción por los niveles de violencia que había en general. Es decir, ¿dónde salgo a construir? Me costaba un montón. Es decir, ¿para qué sirvió como negocio? Le sirvió al sector de producción de defensa en los Estados Unidos. Algunos ganaron. Por eso, pero cuando vos ves Estados Unidos, muchos decían, bueno, va el control del petróleo. O sea, el petróleo afecta a toda la economía norteamericana. Van a manejarlo. No manejaron nada. ¿Está bien? Obviamente, como todo conflicto, hay empresas que se beneficiaron directamente y el sector de defensa, cada vez que hay una guerra, es obvio que se beneficia. Así como cuando no hay paz, hay sectores que se benefician que no son los de la guerra. Pero cuando ves el conjunto, lo cierto es que el conjunto, la guerra de Irak no benefició a los Estados Unidos. O sea, lo cual también decís, bueno, entonces ¿para qué la hicieron? Bueno, eso es una respuesta todavía que no queda muy claro, como bien lo decía Fabián. Es decir, porque en realidad, Al-Qaeda era tu enemigo, ahí no estaba. La metodología era distinta. De hecho, es más, descuidaste a Afganistán por estar en Irak, con lo cual los problemas de Al-Qaeda se te complicaron. Es decir, no se entiende muy bien la lógica de Irak, por eso el presidente Barack Obama dijo, mi promesa es sacarlos, y lo sacó. ¿Pero por qué? Porque no es estratégico en nada. Entonces, viene ahora la reconstrucción de Irak. La construcción de Irak. Irak tiene que empezar a tratar de armar y diversificar un poco su parte industrial y agropecuaria. Pero el limitante que tiene es el que vos escuchaste ahí. Tiene una de las poblaciones más jóvenes, pero lo peor, más analfabetas del mundo. Entonces, ¿cómo empezás? ¿Cómo haces un país para que tenga más riqueza y produzca más? Claro. O sea, para eso necesitas mano de obra capacitada. Entonces, todo el proceso tiene que empezar por eso, tiene que empezar por una infraestructura escolar, o sea, es un proceso de construcción, de construir desde la nada. No es un país culto que vos sufrió y ahora tiene capacidad de reconstruirse. Es un país que vive en años de guerra, con muy mala formación, con un Estado como era el de Saddam Hussein, que era terriblemente autoritario, vivía en guerras y que lo único que desarrollaba era el petróleo y vivía del petróleo. Ni siquiera tenía una política de sustitución de importaciones importante. Nada de eso existía en Irak. Entonces, y además también tiene el mal de la corrupción, ¿no? Que es tremendo. Y lo va a seguir teniendo, digo, vamos a ser claros, porque también tiene que ver con eso. Ahora, han aparecido ciertas cuestiones que te dan sorpresa. Uno de los países que más vertiginoso fue en la suba de teléfonos celulares fue Irak. O sea, por ejemplo, Irak no tenía casi teléfonos celulares, no, en la época de Saddam no se permitía el tema para evitar las comunicaciones. Durante esto sí se desarrolló. Y eso está liberando un montón de, particularmente, la gente está más comunicada, está más conectada, te permiten mecanismos en los cuales puede hacer mejor comercio. Es decir, hay una parte que se está desarrollando también del mundo minorista y del comercio, que eso, en general, los iraquíes, todos los musulmanes, son hábiles comercios, digamos, y el comercio, de hecho, nació en esa zona, cuando uno va a ver la historia. Entonces, creo que hay un potencial de desarrollo muy interesante, pero no hay que reconstruir Irak, hay que construir Irak, hay que reconstruir la capacidad de poder volver a exportar más petróleo, parte estatal, parte de inversiones privadas. Tiene que llegar a los 3,5 millones, quizás 4 millones de barriles. Ahora, no puede llegar mucho más, porque si no va a empezar a afectar el precio del petróleo, con lo cual no lo van a dejar lo de la OPEP. Es un delicado equilibrio, es construir una alternativa y diversificarse. Para eso necesita paz durante muchos años. Paz que no tiene en los últimos más de 20 años. Y esto, vamos a ver, es el desafío de Irak. No solo es la seguridad, pero la seguridad tiene que ver con paz y poder permitir que la gente pueda invertir y comunicarse. Irak está todo por hacerse, lo cual es una gran oportunidad. También puede quedarse donde está. Sí, bueno, en el primer bloque hablábamos con Fabián Calle precisamente, ¿no?, de que en definitiva y según la evaluación que él mismo hizo, terminó Irán teniendo más influencia en Irak que el propio Estados Unidos. Totalmente. Al no tener industria, al no poder producir casi todos los productos, hasta el pan se importa de Irán. Quería preguntarte a vos, Tomás, como economista, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el comercio en la influencia que tiene luego un país sobre otro, ¿no? Muchísimo. El comercio muchísimo. Pero el comercio, cuando vos tenés mucho comercio entre países, lo que te garantiza es la paz. Cuando hay mucho comercio entre los países,
por lo cual si hay un conflicto de guerra todos tienen mucho que perder. Claro, es interesante el punto. Y, claro, y eso fue la esencia de la Comunidad Económica Europea. Es decir, dejemos de pelearnos, dependamos económicamente mucho de cada uno de nosotros. Mientras más comercio hay, las posibilidades de paz son mayores. Entonces, eso es interesante. En la medida que lo promuevas. Ahora bien, ya casi tener que importar pan de Irán es medio ridículo, digamos. El pan debería ser producción local. Pero sí, esa es la construcción de Irak, pero Irak necesita invertir mucho en su gente. Irán, en términos generales, está mucho más preparada la gente que en Irak. ¿Entendés? Irak era más guerrero, más básico, el régimen de Saddam Hussein era más bruto en ese sentido. Era menos, digamos, religioso, pero era más bruto en ese sentido. Entonces, esta construcción es la que tiene que hacer Irak y que le va a tomar muchísimo tiempo. Esperemos que lo haga para la paz dentro de la región. Lo que claramente la intervención de los Estados Unidos, si se planteaba un montón de objetivos, bueno, los mismos norteamericanos lo están diciendo. Estos objetivos quizás no estaban claros y los segundos no los hemos cumplido. Lo que es cierto es que ya no tenemos mucho más que hacer ahí. A partir de ahora queda el propio Irak con sus limitaciones, con su Estado, pero es cierto con algo más. Se han liberado algunas fuerzas internas interesantes, que yo creo que un Estado poderoso de nuevo le va a costar un poquito más volverlos a matar. En la medida que el sector industrial está entrando también en el sector privado, en el sector de petrolero, si eso se respeta, permite que entren otros actores. Hay que diversificar, hay que complejizar la economía de Irak, no hacerla más sencilla. Vamos a ver, este es el desafío que tiene para adelante. Sí, pero como decías vos, ¿no? Para eso hace falta paz y me parece que llena de contenido una de las frases que dijo Obama cuando anunció el retiro de tropas, de que la guerra está acabada pero no terminada, ¿no? Exactamente. No, pero aparte los conflictos van a seguir muchísimo en Irak. Digo, lo que dijo, son 3 países en uno, los sunitas. Digo, es muy complejo a veces para analizarlo. Me parece bien que Estados Unidos haya terminado su intervención. Ahora Irak tiene que construirse, no reconstruirse. Muchas gracias, Tomás. Por favor. ¿Te quedas conmigo a vender la revista? Vamos a verla porque tenemos mucho material, ¿eh? Sí, ya venimos después de la pausa.